Y bueno, esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video, en este nuevo directo, mejor dicho, quería hablarles acerca del concepto de lo que viene a ser la dialéctica y esto a raíz de algunos comentarios que he escuchado a partir de personas que defienden una determinada postura política que utilizan la palabra dialéctica para referirse a simplemente la disputa, la discordia, el caos entre dos posturas opuestas. Y en ese sentido, la dialéctica sería para este grupo político, ¿no? Un grupo, obviamente, hay que decirlo, ultraconservador, de derecha, etcétera, que propone la idea de el concepto de dialéctica como un instrumento para la radicalización de la gente, de las personas. Sí, en este video me gustaría abordar el concepto de dialéctica enfocándome en primer lugar qué es la dialéctica, cuál es el recorrido histórico de la dialéctica y finalmente por qué la gente de determinada posición política, específicamente de la posición afín a la derecha, tiende a manipular este concepto. Sí, así es que comencemos. Mientras, me gustaría saludar a las personas que se van uniendo a este directo y si tienen alguna pregunta, duda, observación, pueden hacerla con confianza, gente. Sí, por aquí estamos o vamos a estar respondiendo algunas preguntas que bueno, se van a poder visualizar en pantalla. Entonces, la dialéctica es básicamente un método para entender la realidad. Es una forma de entender las diversas interacciones que se dan en un mundo que es totalmente cambiante, que está en un eterno devenir. Y por lo tanto la dialéctica tiene la preconcepción de definir que el mundo, como lo conocemos, ¿no? O la realidad o la física, tiende a ser dinámico, está constantemente cambiando. Todo en el universo, todos los componentes que de alguna manera forman parte de la naturaleza están en constante variación, cambian constantemente. Bien, en ese sentido la dialéctica lo que busca al ser un método es entender esta realidad, este cambio constante, este flujo constante, estas interacciones constantes que se dan entre los diversos componentes de la naturaleza. Ahora bien, dicho esto, vamos a enfocarnos en lo que viene a ser ahora la dialéctica o el recorrido histórico de la dialéctica. Al ser un método, como saben muy bien, la dialéctica primero apareció en lo que viene a ser la antigua Grecia, específicamente en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo, gente. ¿Sí? Un saludo a las personas que se están uniendo aquí por primera vez. Esto se llama Apuntes de Filosofía y estamos hablando de lo que viene a ser la filosofía en general y estoy de alguna manera enfocándome en el concepto de la dialéctica. Había mencionado que la dialéctica es un método y también obviamente la dialéctica tiene un recorrido histórico, ¿no? Entonces, un saludo a las personas que se están uniendo. Sousa Mendoz, 1987, un saludo, hermano, gracias por estar aquí. Dama de Zafiro, hola, dice por acá, hola, un saludo, gracias por estar aquí también. Estamos enfocándonos en definir lo que es la dialéctica. Aún así, si tienen alguna otra pregunta, observación sobre este u otros temas de la filosofía, pueden hacerla con confianza, ¿sí? Entonces, había mencionado para las personas que están aquí por primera vez, me presento, esto es Apuntes de Filosofía, y me voy a enfocar en lo que es la dialéctica. Resumen, hola Perla Mori, gracias por estar aquí. La dialéctica es un método que sirve para entender la realidad. Es un método para entender las diversas interacciones, el eterno fluir, el eterno flujo que se da en la realidad, las diversas interacciones, contradicciones, luchas de opuestos y también los cambios en general que se dan en la realidad. Esa es la dialéctica. La dialéctica en ese sentido tiene la preconcepción, es decir, para la dialéctica tiene la preconcepción o se tiene la preconcepción de que el mundo está en constante cambio, es un eterno fluir, siempre está interactuando. Todos los elementos que componen la naturaleza hacen que la naturaleza misma esté en constante fluir. En ese sentido, la dialéctica, al ser un método,
propone o intenta, mediante este método, entender cómo se dan estos cambios, estos flujos constantes, estas interacciones y estas contradicciones que se dan en la realidad, ¿no? En los animales, las plantas, las personas, etcétera, etcétera. Eso es la dialéctica, gente. Entonces, Perla Mori, un saludo, gracias por estar aquí. Ahora, el recorrido histórico de la dialéctica. Habíamos dicho que la dialéctica propone la idea de que existe o que el mundo en realidad está en un eterno cambio, en un flujo constante y de alguna manera busca que todos los elementos de la naturaleza estén de alguna manera interactuando entre sí, ¿no? Y es por eso que se dan las eternas contradicciones y todo ello, ¿sí? Un saludo a las personas que están aquí por primera vez. Si tienen preguntas sobre filosofía, insisto, pueden hacerlas con confianza. Estoy hablando sobre la dialéctica, ¿sí? ¿Cuándo aparece la dialéctica? Entonces, como concepto, por primera vez, aparece con este filósofo en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo, llamado Heráclito. Heráclito, que es un filósofo que era conocido como el Oscuro, va a tener una frase que se denomina panta rei. Es una palabra griega o es una frase en griego antiguo que significa todo fluye, todo cambia, todo está en un constante cambio, todo está interactuando entre sí, hay contradicciones, avanzas como también retrocedes, el mundo no es fijo, en resumen, todo está fluctuando, todo fluye, panta rei, eso es lo que significa panta rei. En ese sentido, ese va a ser el primer esbozo del concepto de dialéctica, gente. Perlamón, un saludo, gracias por estar aquí. Gente, apoya mucho dándole tac-tac a la pantalla y dándole me gusta a este video para seguir difundiendo el conocimiento de la filosofía espacial. E insisto, si tienen preguntas sobre este u otros temas de la filosofía, pueden hacerlo con confianza, ¿sí? Entonces, gracias, un saludo a Perlamor y a las personas que se están uniendo por aquí, ¿sí? Entonces, la dialéctica nace con esta preconcepción de que el mundo es un eterno fluir, es una eterna interacción de sus componentes, ¿no? Y cambia constantemente. El segundo punto de la dialéctica es como método, ya más precisamente con la aparición de Sócrates, insisto, en el siglo VI también antes de nuestra era o antes de Cristo. Sócrates, por medio de Platón, nos va a enseñar que la dialéctica justamente tiene una raíz epistemológica que es el arte de la conversación. Y eso va a ser justamente el método socrático, la dialéctica, el conversar. Es por eso que Platón posteriormente va a escribir, reconociendo a Sócrates quizás como uno de los grandes filósofos, sus denominados diálogos, los diálogos platónicos, que justamente era una especie de homenaje a lo que hacía o el método que utilizaba Sócrates. El método dialéctico consistía en conversar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto de la conversación con el tema de alguna manera buscar, ¿no? esta interacción o entender esta interacción de la naturaleza? Bueno, cuando uno conversa, justamente también busca o está en esta eterna búsqueda de interactuar con otras personas, conversar, compartir ideas, aceptar y rechazar otras ideas, etcétera, ¿no? Y justamente con el tema del segundo paso que tenía Sócrates, que es la famosa mayéutica, hacer parir ideas. En ese sentido, la filosofía de la dialéctica ya aparece como un método en Sócrates y obviamente también en Platón. Sí, entonces recuerden, ¿no? La dialéctica es un método para entender, en este caso, a las personas, pero en reglas generales es para entender las interacciones que se dan en la realidad. Ahora bien, luego, bueno, van a venir una sucesión de filósofos, como saben muy bien, ¿no? En la época grecorromana, medieval, ¿no? Renacimiento, modernos y eso, contemporáneos, ¿no? Pero vamos a quedarnos en los modernos. Luego, después de muchos siglos, obviamente, ya en el siglo XVIII aproximadamente, aparece un personaje llamado Hegel, ¿sí? Wilhelm Friedrich Hegel, si no me equivoco es su nombre de pila, bueno, su apellido es Hegel. Y este filósofo escribió el libro La fenomenología del espíritu. En ese sentido, él va a recoger esta idea dialéctica de la conversación, de ver o tratar de entender las interacciones y las contradicciones y el eterno fluir, el eterno flujo, el eterno cambio que sucede en la realidad en general, ¿no? En la naturaleza, como las plantas, los animales, las personas, que también cambian en realidad, ¿no?
el que las personas que fuimos ayer no somos las personas que somos hoy, ni seremos las personas que seremos mañana. En ese sentido, Hegel propone el concepto del autorreconocimiento, de la autoconciencia, y eso deviene del concepto de dialéctica que él va a proponer. ¿Y cuál es el concepto de la dialéctica que él propone? Es la dialéctica, el eterno flujo, el eterno entendimiento de las contradicciones que se dan a partir de la base del mundo. ¿Y cuál es la base del mundo? La historia. Sin historia no hay forma de poder entender la realidad. Y obviamente también sin entender estas contradicciones no se puede entender mucho menos también la forma en la que se constituye la realidad. En ese sentido, Hegel va a proponer la famosa dialéctica entre el amo y el siervo en este libro llamado La fenomenología del espíritu, que básicamente te dice que la dialéctica es un método para entender las contradicciones que se dan en la realidad en el sentido de ver los opuestos, simplemente los opuestos, o sea, el día y la noche, arriba, abajo, izquierda, derecha, lo mínimo y lo máximo, siempre esta interacción de estas contradicciones van a hacer de alguna manera la regla general que se ha dado desde de alguna manera los inicios de la civilización hasta los tiempos de Hegel, ¿sí? Y va a tener un objetivo. El objetivo es entender la conciencia misma de la historia, la conciencia histórica lo va a llamar él. En ese sentido, esa es la propuesta de la dialéctica de Hegel, ¿no? Entender las interacciones o contradicciones que se dan en la naturaleza, teniendo como base la historia. Ahora bien, últimamente se ha venido difundiendo el concepto de la dialéctica de Marx, ¿no? Que es un personaje posterior a Hegel. Un saludo, Perlamón, y gracias por suscribirte. Gente, apoya mucho dándole me gusta, gente. Dale me gusta y compartan el directo. Gracias por estar aquí. Insisto, si tienen preguntas sobre filosofía pueden hacerla con confianza también. Entonces, ¿en qué consiste lo que viene a ser el concepto de dialéctica para Marx? Que es, por lo general, el concepto de dialéctica más difundido. Para Marx, la forma de entender las interacciones de la naturaleza es mediante la unidad y lucha de contrarios, ¿sí? Y esto conlleva a entender o a hacer referencia a la famosa frase de Marx: el motor de la historia es la lucha de clases. Sin lucha de clases no hay historia, es decir, no se genera un porvenir, una historia. Y eso es lo que va a proponer, pero no es que simplemente él propone de manera ligera, porque se podría entender que cuando dice el motor de la historia es la lucha de clases, nos está diciendo que nos peleemos todo y la. No, está diciendo que la historia misma se basa en lo que viene a ser la confrontación de opuestos, ¿sí? Y esto se basa en el aspecto económico-político para sustentar la idea de que en el esclavismo había un amo y un siervo, ¿no? Una persona esclava y otra persona que esclavizaba. En el feudalismo también, ¿no? Había un señor vasallo y el dueño de la tierra, ¿no? El vasallaje, todo ello. En el sistema feudal, ¿no? En el previo al capitalismo también, ¿no? Clase obrera y no la clase obrera o trabajadora y la clase la dueña de los medios de producción, que eran los burgueses, ¿no? Siempre ha habido luchas de contrarios, y eso es porque Marx trata de decir, ¿no? Literalmente con esta frase de que el motor de la historia es la lucha de clases, nos está diciendo de que así ha ocurrido antes y así está ocurriendo en estos momentos, y quizás también pueda ocurrir lo mismo en el futuro, ¿sí? La historia en ese sentido se genera a partir de las contradicciones. Te muestra, es decir, te explica la realidad, no te está diciendo que así tienes que hacerlo, literalmente. Eso es básicamente el recorrido que ha tenido la dialéctica como método, insisto. Ahora bien, para cerrar, ¿por qué hay personas que de alguna manera sostienen la idea de que la dialéctica es simplemente un invento marxista, de que de alguna manera es el cuco y busca simplemente generar caos, desorden, discordia, resentimiento incluso? Y eso termina siendo una caricaturización de lo que viene a ser el concepto de la dialéctica como método. Insisto, la dialéctica
es y ha sido siempre un método en el sentido de que busca comprender la realidad. No te dice cómo debe ser la realidad, te la explica y en ese sentido utiliza este método para entender estas contradicciones que se han dado a través de la historia. No te dice literalmente tienes que pelearte con el vecino o de alguna manera tienes que tener este resentimiento con la otra persona. No, la dialéctica no es buscar discordia, es simplemente un método. A un método yo no lo puedo juzgar como bueno y como malo. En ese sentido, la simplificación de la dialéctica por parte de un determinado grupo político termina siendo o cayendo en la decadencia intelectual en el sentido de que simplifica mucho las ideas, busca la polarización, como se dice en política, divide y vencerás, haces creer a la gente, no satanizando este concepto de la dialéctica como un invento del comunismo para entender de alguna manera estas interacciones de la realidad, pero muchas veces solamente buscas polarizar a la gente, hacer que la gente se pelee y de alguna manera no buscar solución a los problemas coyunturales que de alguna manera, insisto, buscan, ¿no?, una salida a los problemas sociales. En ese sentido, lo que generalmente hace, ¿no?, esta clase política es denunciar lo malo de la dialéctica como haciéndola ver como un simple, no lo sé, un simple dictamen o no, dictatorial de decir que tienes que buscar discordia cuando en realidad nunca te dice eso, simplemente explica la realidad y eso termina siendo contraproducente, no solamente para las personas que intentan, ¿no?, explicar desde el punto de vista filosófico la realidad, sino también buscan de alguna manera buscar explicación hacia los problemas coyunturales, no sociales, coyunturales, políticos, etcétera. Y eso, gente, sería lo que viene a ser el concepto de la dialéctica. Un saludo, post